Continuamos en Sol de la Tarde, son ya las 4:08 en escena nuestro buen amigo Pelegrín Castillo y Semán. Doctor Pelegrín Castillo. Pelegrín, qué bueno. Buenas tardes. Muy contento de encontrarme aquí. Acércate un Entre poco más al amigos, micrófono. Entre amigos Entre y amigas. sí. Tengan cuidado con ese nombre, Entre Amigos. Es un título de un programa de un amigo. Ah, bueno, pero él se lo Pero puso porque usted se está dice. entre amigos. Y amigas. Lo sé. Bueno, Pelegrín, cuéntanos, ¿cómo tú ves en primer plano, a grosso modo, general, la situación, después que, por supuesto, el discurso del presidente de no plantear su reelección? Bueno, yo vengo diciendo hace muchos años, ustedes son testigos, que el sistema político tiene una crisis muy profunda, el sistema político partidario. Es una crisis muy honda, y algunos quieren enfrentarla con transfusiones de sangre y otros con caras nuevas, cuando lo que se necesita es una cirugía mayor. Lo dijimos hace muchos años, lo dijimos en la Junta, lo dijimos cuando se estaba discutiendo la ley de partido, y advertimos que ninguno de los actores debía tratar de aprovechar la coyuntura para sacar ventaja de tipo particular, porque eso puede precipitar más la crisis. Y lo que menos le conviene a República Dominicana, a su Estado, a la democracia, es que en medio de este escenario de la región Gran Caribe, donde se está desarrollando una nueva guerra fría, República Dominicana entre en una etapa de inestabilidad, de turbulencia, de ingobernabilidad y de ruptura. Por tanto, siempre desde la Fuerza Nacional Progresista hemos venido abogando por una política de responsabilidad de todos los actores principales. Usted sabe muy bien, porque eso lo hemos hablado mucho, aquí se hace política mirándose el ombligo, no mirando lo que pasa a nuestro alrededor. Federico Enrique Gratero. Sí, vemos al rival, vemos a los aliados, pero no vemos lo que está pasando a nuestro alrededor. Así mismo. Y precisamente esa ha sido históricamente una de las causas de muchos de los problemas que hemos tenido. Creo que pasó algo muy importante, que yo hubiera preferido que no pasara así. Se impuso la institucionalidad, se impuso el respeto a la Constitución a través de una movilización popular nacional. Creo que el proyecto de reelección de antemano estaba condenado a un fracaso. Lo lamentable es que el presidente y sobre todo mucha gente en su entorno no previó lo que esto podía significar para el país, y tuvieron que producirse situaciones que no debieron producirse. Y lamentablemente hemos entrado en una nueva fase. Una fase que no es una fase tranquila, que no nos deja quietos, porque ahora, aunque se ganó una batalla por afirmar el respeto a la Constitución, a lo pactado, porque una Constitución es un pacto político, de todas formas el sistema político entra en una nueva fase de crisis. Y entonces, algunos amigos del Partido Reformista, amigos de Ángel, doña Consuelo, pero son más amigos suyos, porque yo lo veo en una rueda de prensa con usted todas las semanas. Y marchan con Pelegrín también. Marchan con usted. Solo que ponen a Vinicito de vocero, y eso van a tener que revisar. Estamos hablando de los amigos del Partido Reformista. Sí, eso mismo. Plantearon el tema de la reforma constitucional, y el presidente Hipólito Mejía inmediatamente, presto, se sumó al tema de la reforma constitucional, y hay un listado de temas de modificación constitucional. ¿Qué dice la fuerza? Tú discriminas el listado. Discrimina quiere decir esta parte sí y esta parte no. O en sentido general, en honor a la verdad. Sí. Yo, que participé en la Constitución desde la varilla inicial hasta la pintura final, sé que hay puntos de reforma que
eventualmente tendrán que abordarse. Sí. Por ejemplo. Mira, lo del Consejo Nacional de la Magistratura. Tú recuerdas que nosotros propusimos como Fuerza Nacional Progresista que el Consejo Nacional de la Magistratura fuera un consejo con una composición muy distinta, que incluía las universidades, sí, las academias, incluía incluso a los jueces en retiro. Lamentablemente se impuso el enfoque a través del pacto de las corbatas azules, Sí. De Leonel Fernández y Miguel Vargas. y el PRD. Miguel En Vargas. ese momento el PRD, porque todos los legisladores de toda la corriente, incluida la del presidente Mejía, votaron por eso. El pacto, Sí. bueno, beneficiaba a Claro, Hipólito porque también. eso no era un Promovía pacto la exclusivo Claro. de Miguel Vargas. Claro, claro. Es más, Miguel fue el gran perdedor Así mismo de es. ese pacto. Se hizo Así harakiri, mismo es. Se hizo un harakiri. Sorprendente en una persona que su especialidad es el cálculo, porque él como ingeniero Bueno, pero se son- considera como uno de los mejores calculistas del país. sí, pero eso es en ingeniería, en política Pero el cálculo político ahí le falló. Sí. Entonces, ¿qué Sí, pasa? Benefició Ese a es un otros. punto importante. Salvó a Hipólito Y y a a Leonel. Tú recuerdas, y aquí tengo un testigo. Que estaban jubilados. Aquí tengo un testigo porque eso es bueno. Nosotros nos opusimos a que las elecciones municipales estuvieran muy cerca de las presidenciales. Sí. Abogamos porque Porque fuera el año separadas, anterior. El año anterior. Un Decíamos un año. Sí, bueno, tú Porque fuiste el para protagonista. evitar de un eso. efecto dominó y permitir que las fuerzas se reconciliaran. Aquí está la situación ahora. Y todo eso. Y eso lo advertimos durante mucho tiempo, pero no se quiso. Es verdad. No se quiso. Y así pudiéramos mencionar una serie de temas. Por ejemplo, personalmente yo entiendo que República Dominicana debería, ninguno de ellos lo ha mencionado, eliminar el ius soli. Sí. Nosotros como país Sí, no tenemos ya. ninguna razón Para seguir, mantener el ius soli. Es muy coherente con ese planteamiento. Que es ¿Qué cierto, pasa? que es cierto. Como esos puntos hay muchos más. Correcto. Ahora, La habilitación de Danilo, ¿qué tú opinas? bueno, ahí va. Mm. ¿Qué complica el tema? Ah, bueno. Que se propone la reforma ya iniciado el proceso electoral, lo cual nunca es saludable. Y se ve que en el fondo el objetivo último de toda esa presentación tan elocuente de reforma era el tema de habilitar al presidente. O sea, que es lo único tú crees que le interesa a Quique y a Hipólito. No, Esa. no es lo único, no es lo único. Porque- Evidentemente hay razones políticas de acercar Porque unificar las elecciones el mismo día. Pero en realidad no deberían rápida- unificarlas, deberían estar separadas un año. Un año. Las municipales deberían hacerse un año antes Totalmente de acuerdo. de las ya no hay congresionales y presidenciales. porque que un Entonces, efecto dominó. unificarla lo- no es lo correcto. Está Entonces, bien. ¿qué, Bueno. qué estamos nosotros planteando? Bueno, una discusión de este tipo. Sí. Hay que, vamos a decir, hacerle un paréntesis y esperar que tan pronto pase el proceso electoral, el país, incluso habilitando los mecanismos de democracia participativa, porque ese es otro punto. Nadie habla de eso. A 9 años de aprobada la Constitución, uno de los aportes más sustanciales de esa Constitución, El derecho que de es la democracia participación. participativa, no se ha puesto en práctica. El derecho de participación. El derecho de participación Porque el, con PLD, referéndum. porque el PLD como mayoría no ha querido aplicar los En reglamentos. general, que- la Nadie clase lo quiere. política. Nadie lo quiere. En general, la El clase único que lo política. está Porque ahí hay planteando 70 el diputados del PRM que no han presentado un proyecto lo han No, en esa no, dirección. no El son único que- mayoría para aprobar esos proyectos. Pero Oye, preséntenlo. pero Por lo menos que lo Pero presenten. preséntenlo, Y se arma por el Dios. debate. Y hay Pero un se han hecho proyecto, los reglamentos. y hay Eso un no me proyecto gusta que aprobado en el Senado en 2 ocasiones la Junta y muere en la Cámara de Diputados. y la Lo que Junta pasa es que no hay presentó. capacidad ni hay iniciativa. Nada, que No, Eso es lo que porque pasa. sencillamente cambia la naturaleza. José Tomás de- logró 6 proyectos de ley aprobados siendo único senador sí es. ante 29 del PRD que tenía mayoría aplastante y logró 6. Entonces, ¿qué pasa? Preséntenlo. Loco, Pero es que hay uno. Lo prudente, Ni siquiera ese aprueba. Lo prudente, después de lo que ha pasado, es que no se haga ninguna reforma constitucional en estos momentos. La habilitación.
al presidente, yo le he dicho, como amigo, como ministro que fui de su gobierno, como conocedor profundo del sistema político constitucional nuestro, lo que le conviene a él. ¿A quién? A Danilo. Y lo que le conviene a República Dominicana y a la democracia es que él sea el primer presidente que se va sin plan de volver. Pero Pelegrín. Me explico. Pero espérate para que me metas esto. Pero tú acabas de hacer. Leonel. Permiso, por favor. Perdón. Tú acabas de hacer un Twitter que dice, lo tengo aquí, y dice: si @Leonel Fernández alcanza la presidencia, Ay, no le lea eso. venciendo tantos obstáculos y celadas, debe saber que no puede ser para un periodo más. No tendría sentido y a la postre lo perjudicaría a él y al país. Debe estar dispuesto a realizar una gestión histórica sin precedentes. Eso significa que Leonel, si vuelve ahora, haga otro. Por 8 años. ¿Qué significa? Es por 8 años que queremos a Leonel. No, ¿qué significa eso? ¿Qué significa ese Twitter? Es un periodo crimen. más significa un periodo cualquiera. No puede ser un periodo cualquiera. De hecho, yo le voy a decir algo. Porque yo lo entendí como que tenga dos. No, eso es lo que dice, que tenga dos. No. Sí, eso es lo que dice. Después de usted salvar pero tantas. yo estoy aquí para aclararte. No puede ir por un solo periodo, Leonel. Ángel, pues eso fue lo que yo entendí. Un periodo de 4 años. Yo voy a aclarar. tiene que ir No, por pero él más. quiere aclararlo. ¿Qué fue yo voy entonces a lo que aclararte, realmente porque, dijiste, Pelegrín? Yo estoy convencido, totalmente convencido, de que el que gane aquí el próximo proceso El 20. se llame Leonel Fernández, se llame Luis Abinader. Gonzalo Castillo. Pero dilo, Hipólito Pelegrín, Mejía. aunque te duela el pecho, dilo. O Reinaldo Porque que le tienen miedo, ¿verdad, Gonzalo? Es un miedo de verdad que le tienen. O se llame Reinaldo Pared. Claro. ¿Cómo se O llama? Domínguez André Brito. Navarro. Porque son O muchos, André pero Navarro. evidentemente los punteros son Luis y Leonel. La magnitud de la crisis que está planteada, los cambios que hay que hacer, que no aguantan más, realmente no le van a dar oportunidad De gobernar. de un periodo más al que llegue. El que llegue tiene que saber, y esto es un tema histórico, Sí. el que llegue tiene que saber que va a cerrar un ciclo. O sea, histórico. pero nada más tú estás planteando, En no eso- estás eso es lo que planteando, plantea Leonel, Hipólito con la tú tienes que transición hacer, no te necesaria. puedes ir Sí, es después verdad. que has pasado tantas cosas por un Cerrar un solo ciclo. periodo. Tienes que tener Léalo de nuevo dos. para ver si En yo esa escuché parte mal. yo estoy de Entonces, acuerdo, porque porque se va a creo cerrar que un ciclo. creo que tengo que aprender a leer de nuevo. El ciclo, No, un él periodo dice- más significa, no puede ser un periodo cualquiera, no es. No es otro periodo. Porque al presidente Fernández. Pues mira, gracias que Pero lo qué explicaste. distinto puede brindar Me Leonel permite, Fernández después de haber sido presidente 3 veces en un cuarto periodo. Me permiten, Sí, cómo no. Leonel Fernández Como que dice del país, como sin que- duda ha sido un político que la fortuna, que es una categoría política Histórica, decía Maquiavelo. lo Eso es ha la chepa, favorecido. la chepa, sí. Porque usted sabe muy bien que en el 96 la presidencia lo buscó a él no buscó la presidencia. Danilo y Temito que lo buscaron. a él. No. Y Miguel El que Coco. Y Miguel Coco. que plantea por primera vez el pacto el pacto histórico Sí. es el doctor Marino Benicio Castillo. Sí. En una conferencia donde había delegado del Partido Reformista, que dicho sea de paso, estaba nuestro buen amigo Jacinto Peinado, Sí. delegado del PLD, y ahí se plantea el pacto. Ese pacto, en realidad, pudo encarnar en cualquier otra persona, no necesariamente en Leonel. No, fueron ellos No, que lo porque ya fue impulsaron. el otro no puso paso. condiciones El otro paso fue internamente. No, por una razón. No, no conocía Pero a Leonel. ¿por qué fue Ni sabía quién era. Leonel? Porque Leonel tiene un Estaba bien. temperamento político que tiende a la conciliación. No, que Danilo tenía otra tarea en ese no momento. había- Dígalo como no, es, por Dios. Reconstruir el partido. Danilo Danilo iba a iba- reconstruir el partido. Señores, que Danilo bueno. no Bueno, iba son a versiones, dar no la queremos- confianza en el año 1996 Está bien. para armar
una fórmula alternativa. Pero sí. Pero vamos a dejarlo ahí porque no nos vamos a poner de acuerdo. Pero acuérdate, pero que tú dices que Leonel, además te quiero hacer esta acotación, recibió en el segundo periodo, cuando fue, de Hipólito Mejía, la ley de migración, y Leonel duró, que tú sabes lo que nos duele eso, 7 años con ella trancada. ¿Usted quiere que hablemos 7 de eso? años. No, lo que te quiero decir, 7 años. El reglamento, para hacer el reglamento de la ley de migración. Está escrito, ya yo lo escribí. Sí. Y eso va para libro, pero ya está escrito bueno. y publicado, porque el que manejó ese proceso fui yo. No, nosotros lo manejamos. No, todo. no, pero me refiero que yo lo trabajé junto, sí. y ustedes conocen, pero en el Congreso En a el mí Congreso me te tocó tocó a ti. dirigir eso. Después que se aprobó eso, evidentemente se había tocado el tema más sensible de todos los temas, el tema de la nacionalidad. Sí. Y recuerdo que Bernardo Vega y una comisión de notables que han manejado este tema desde la otra posición. Desde la otra posición. Bueno, a mí me convocaron a una reunión para entender un poco el tema de la nacionalidad. Y yo fui y le expliqué. Y le dije, bueno, pero si ustedes están en contra de la ley, vayan a la Suprema Corte. Sí. Y túmbenla en la Suprema Corte. Si es inconstitucional, como decía nuestro amigo Willy Lozano, entonces que la Suprema lo decida. Sí. Hasta el día de hoy él lo dice. ¿Por qué se dio ese impasse? Porque evidentemente todas esas fuerzas vinculadas a los poderes internacionales estaban luchando por sacar un decreto de regularización que iba a ser una atrocidad. Yo quiero reconocer que Carlos Morales jugó un papel importante señor, en eso. es cierto. Porque nos dio apoyo. Sí, señor. Y las Fuerzas Armadas nos dieron apoyo. Y Miguel Vargas nos dio apoyo, que tú y yo fuimos a donde Miguel Vargas a decirle que nos iban a pasar por go la vaina de la nacionalidad. Y Miguel mandó a este muchacho, al de él, Cabrera, a Nene, y dijo, vete al Congreso y dile que cuidado si aprueban eso. Miguel Vargas Maldonado. Pero permítame, cuando nosotros vamos, porque tú y yo fuimos a hablar con Miguel. Nosotros vamos y hablamos. Y Armando. Ahí evidentemente dentro del gobierno había una corriente que quería sintonizar con esa. Claro, porque que sí. esa corriente. Pero toda esa etapa, Pelegrín, fue superada. Sí. Ahora tú dices que de frente al próximo periodo constitucional hay grandes peligros que se ciernen contra la República Dominicana y contra la estabilidad. Y que el único salvador es San Leonel Fernández. Y yo quiero que tú me lo demuestres. Que duró 3 periodos previos ya. Porque si hay problemas a futuro, es gracias a Leonel Y Fernández. que construyó este modelo político. Miren. Patrón, no simplifiquemos, respetemos al público. Tráemele agua. Adelante. No simplifiquemos. No. Usted dijo aquí, pues yo lo tengo grabado, usted, patrón, que hay problemas para el próximo periodo y que el que venga ante un cuestionamiento de Consuelo que todavía yo no lo entiendo, de un Twitter que usted pone, patrón, usted dice que no, que él tiene que venir preparado para salvar el país de lo que viene. Entonces, ¿qué es lo que hay? Yo te voy a decir una cosa. Eso es lo que, vamos a ver, ¿cuál es? Nosotros ahora mismo como Estado estamos metidos en el vórtice de muchas tormentas. Y Leonel es el y Salvador. El que no se dé cuenta de eso está perdido. No, cree que sí. Está perdido. El que llegue, oye la expresión que estoy diciendo, bueno, tiene que prepararse para hacer grandes cambios y grandes transformaciones. Y obviamente Leonel Fernández tiene una ventaja. ¿Qué conoce el Estado? Es una persona, primero, con experiencia de Estado. No necesariamente bueno. Pero espérate, vamos a oírlo. Sí. Leonel llegó Está bien, sigue, en el 96. Vamos a seguir. Encabezó un gobierno, un primer gobierno que la mayoría de las personas reconocen como un gobierno que fue bastante exitoso. Retorna en el 2004 con motivo de una enorme crisis
Una enorme crisis que yo tengo mi interpretación, pero eso es un programa especial sobre lo que eso significó y fue un factor de estabilidad para ese periodo. Y después entonces le tocó manejar en el 2008 la crisis mundial, que aquí en República Dominicana no se sintió como se sintió en muchos países. Y él tuvo un buen manejo, hay que reconocerlo. Aunque se aprovechó de todo eso para meter este país en el desastre más grande 2004, 2008, 2012. El desastre económico más grande. El déficit un déficit de 212 mil millones en el 2003, en el 2012. de pesos. Ahora, Pellegrín, tú estás diciendo que él es que nos va a salvar. Yo quiero que tú digas. Y la crisis de Baniter no la salva Leonel, la salva Hipólito Mejía. Me permiten. Pero lo cobró Leonel electoralmente. Así es. Porque Hipólito, según tu teoría, Hipólito. Mira, yo personalmente creo que la crisis esa fue una crisis que se pudo manejar de otra manera y no se manejó de otra manera. Porque le costó la presidencia. Se metió en un proyecto de reelección. Y por los negocios que hubo en torno de él, porque los negocios lo hicieron los que estaban en el Banco Central y comparte. Y el proyecto, fue más un proyecto. Malcún, Andy deberían responder por esa crisis. Ante la justicia, entre otros. Buscándole 3 cheles a Andy, entonces, que responda por esa crisis. Ahora, que la única que se lo planteó fui yo, el Malcún. Se gestó en un gobierno de Leonel Fernández. Sí, claro, pero antes de ir ahí, vamos a permitirle a Pellegrín llegar al punto de qué nos va a salvar Leonel. De la crisis que hay. ¿Cuáles son los elementos de la crisis enorme que viene? Para yo hacerle una última pregunta. Mira, ¿de qué que nos va a salvar Leonel? Mira, hay un problema que tiene, no es Leonel el que nos va a salvar. Eso es lo que él dice. Es el que venga. El que venga tiene un reto. Eso es. Él tiene una ventaja para conducir en circunstancias de crisis, porque te acabo de mencionar 3 experiencias donde el factor externo es complicado y la geopolítica de nosotros es complicado. Leonel pasó 6 años manejándose entre Bush y Chávez. Perfecto. Y eso no era fácil. Eso es así. Vamos a estar claros, eso no es fácil. Pero yo a él mismo se lo dije, se lo pregunté en voz alta. Yo le dije, usted quiere volver a la presidencia. Sí. Pero ¿para qué usted quiere volver a la presidencia? Yo creo que es una pregunta que todos los dominicanos legítimamente tenemos derecho a hacernos. Y yo le dije a él, mire, usted tiene que darse cuenta que usted llegó en el 96 en un escenario internacional y ahora tenemos otro escenario internacional completamente distinto. Y local, otro escenario local. No, pero el internacional distinto y distante al que prevalecía entonces. Y al mismo tiempo hay tantos problemas acumulados en la institucionalidad, en la economía, en las políticas sociales. Con todo y que el gobierno de Danilo ha sido reconocido internacionalmente. El progreso nacional es Danilo. Un gobierno de crecimiento de la... Por Dios. Por favor, no, eso es falso todo. No es falso. ¿Y entonces? No es falso. Mire, doña Consuelo, nosotros tenemos una realidad que hay que cambiar. Nosotros tenemos un sistema político, ustedes me han oído hablar. Sí, en eso estamos de acuerdo. Rentista y una economía sistema político clientelar, populista, patrimonialista, presidencialista, que cada día debilita más al Estado e impide que el Estado pueda cumplir con sus fines esenciales. Este es un Estado que tiene dificultades desde controlarte las cárceles hasta controlarte la frontera, desde identificar los intereses externos del país hasta producir un nivel de seguridad totalmente de su ciudadanía. Pero, y pudieran extenderme hablando de los problemas que yo estoy de acuerdo contigo en ese análisis, Pellegrín. Pero el tema es que tú has puesto un tema que yo, te digo la verdad, yo hoy no duermo. Yo esta noche, quizás hasta el lunes o el martes no vuelva a dormir, después de lo que tú has planteado. Tú estás diciendo tú que fuiste el próximo presidente de la República
va a tener un gran problema. Un reto enorme. Un reto grande, por grandes transformaciones, un problema. Y tú tienes que convencerme a mí que el gran problema de este país no es que sea Leonel el presidente. No. Ese es el potencial gran problema. Tú no me convences a mí, Óyeme, espérate, Ángel. Empezamos ahora. Pero yo creo que... Empezamos ahora sí. Y yo te voy a decir una cosa, no soy yo el que te tengo que convencer. Exacto. Leonel Fernández, Leonel Fernández, no, porque vamos a hablar de empresariado, porque tú estás hablando de empresariado. ¿Qué es el empresariado? Los dueños de este país, no, los constructores de este país, los que generan riqueza en este país. No, ahí es que yo quiero que nosotros... Y no quieren a Leonel. Ahí es que yo quiero que nosotros pongamos el dedo en la llaga. Su participación. Permítame. Gracias, Felipe. Así será, Felipe. Doña Consuelo. Un oyente me así será, Felipe. Yo parece que cuando vengo aquí... No, tú tiraste una pata grande ahí. Óyeme, pero permíteme, oye, y después tú respondes. No quiero que termine la entrevista. Ese sistema que yo digo que está maleado, siempre lo ha denunciado. que está maleado, tiene una explicación. Sí. Tiene una explicación y todos ustedes... Siempre la ha dado y eres muy coherente. Es el tema de la alta concentración de la riqueza de este país. Sí, eso es cierto. Está en manos, solo cada vez más resolución. Está en manos cada vez más de un pequeño grupo que no está produciendo riqueza, sino extrayendo, expoliando rentas de la población. Pero no diga eso porque le va a perjudicar a Leonel. Eso solo se resuelve con una revolución. Pero espérate, si tú dices todo eso, entonces se lo van a achacar a Leonel. Mira, Pellegrini. Siga diciendo. No estamos hablando de que necesitamos cambio. No, pero está bien, pero no te metas para allá porque va a perjudicar a Leonel. Mira, con esas opiniones, Pellegrini, ¿por qué tú consideras que la ley de partidos, no quiero que te vayas sin decir eso, que eso sí te compete también, como partido Fuerza Nacional Progresista? ¿Por qué tú dices que es una ley que daña a los partidos pequeños, que es draconiana contra los partidos? Mira, eso es importante. La ley se diseñó porque, ¿qué es lo que pasa? Sí. Ese sistema que tenemos, que está altamente concentrado, entró en una fase nueva de concentración. Sí. Y se organizó entonces un conjunto de cambios para reforzar el dominio político en el país. Sí. ¿De parte de quién? De las cúpulas de los partidos. De las cúpulas de los partidos y especialmente de la cúpula que controla el presidente Medina y de el alto empresariado. Ay, madre. Por eso esa ley establece un mecanismo de primaria que, dicho sea de paso, va a dar origen a muchos problemas. No, Pellegrini. En la forma en que se está administrando. Permíteme, Ángel, porque pero deja que tú estás inquieto. Sí, sigue, Pellegrini, porque fui yo que hice la pregunta. Y entonces, ese elemento, lejos de ayudar a que el sistema político se relance, va a agravar la crisis. ¿Qué planteamos? Por ejemplo, limita la capacidad de las coaliciones y de las alianzas. Hasta de las promociones de los Óyeme, desde el año 1974, la política dominicana ha girado alrededor de las coaliciones. La primera gran coalición fue el Acuerdo de Santiago. Sí, eso lo enseñó Peña Gómez a este país. Es parte de la cultura política dominicana. Sí, señor. Pero después de las elecciones pasadas, cuando se impuso la línea de que el PLD iba a sacar 62%, y que el PLD iba a sacar por sí solo más del 50%, entonces empezó a abrirse paso la idea no de una estrategia de reelección, sino de avasallamiento y aplastamiento. Pero fueron todos los partidos que discutieron por años. No, ahí es que va. Nosotros nos pasamos un año discutiendo con el PRM y 12 partidos más. Y discutimos en Fopredón con 22 partidos. Un conjunto de propuestas basado en la Constitución, democratizar. Pero no te hicieron el proceso. caso. ¿Qué hicieron? No, el PRM lo traicionó. ¿Qué hizo el PRM? ¿Qué hizo el sector de Danilo Medina? ¿Qué hicieron? Una ley Herodes. Sí. Exacto. Perfecto. Una ley Herodes. ¿Cuál es el? Pero dilo, perdóname, doña Consuelo. Doña Consuelo, perdóname. No era ley. Pero yo tengo que preguntarle a Pellegrini esto. Porque Pellegrini dio mucha vuelta para caer en ese punto.
No. Y es el problema de la ley, doña Consuelo. ¿Usted sabe cuál es? ¿Cuál es? Que los partidos pequeños, todos desaparecen después de las próximas elecciones. Ay, Vamos a hacer que él tiene la El que no saque un 1%, Porque él tiene que defender el que no saque un 1%, Tiene el que sentido. no saque un 1%, se fue para su Mira, casa. Juntos Se Podemos van surge. ya no todos. se permite en la coalición. No he hablado de Juntos Podemos. Independientemente de que vayan aliados o no, tienen que sacar un 1%. pero, Ángel. Entonces, por eso es la herida. Ángel, Tan no, pero no, heridos mira, y es de muerte. Mira. Pero es que eso está bien, que tú saques un 1%, te voy a decir porque una ¿a quién tú cosa. representas si no saca votos? Yo te voy a decir una cosa. Esa es una regla justa. Ahora yo te voy, Ahora, el PRM fue por Vamos los a dar la contesta. No, eso yo te voy a bien, decir sí, una cosa. Es una contestación. regla justa siempre que se cuenten los votos bien. Ay, Pelegrín, tú nunca habías hecho eso. No. Tú nunca has cuestionado la Junta. ¿Con quién tú te estás juntando? Ángel, mira. ay, En las elecciones pasadas nosotros decidimos irnos solos. Porque Muy decía, primero dijeron, no se van del No, sí, gobierno. está bien, Nos está fuimos del gobierno. Mal hecho por ustedes. Muy mal. Después nos fuimos en la alianza mal con el PLD. Llevándose de Vinicito Y nos nada fuimos más. solos al proceso electoral. Yo te voy a decir una cosa. Nosotros tenemos constancia sobrada de que hubo una línea de que a Fuerza Nacional Progresista y a Opción Democrática, lo quiero decir, porque a Minú también hubo una línea punitiva. Como habíamos sido dos partidos disidentes, ay, Dios. Era la APD en ese momento. sí, APD, había que castigarlo. Y se trabajó para eliminarlo. Pellegrini, pero esos son argumentos Pero yo- personales. No. Esos no son argumentos, esos son argumentos personales de apreciaciones personales. No, de Pero si nos vivencia. nos vamos a la realidad Óyeme, de de la cosa. vivencia. Aquí nosotros sacamos Pero es un los argumento votos muy suficientes para un diputado y ¿Ustedes lo votaron? lamentablemente y la misma Junta aceptó que no se contó. País, Vaina País, ¿cómo que se País llama? Posible, de Milton Moreno. No, de de Guillermo Moreno. Alianza Alianza País. País de Guillermo Sacó su Moreno. diputado por aprobación. Claro, ¿Y por qué no lo persiguieron a él? porque ninguno representa la línea que representa a Velo nosotros. ahí. Y a ahora Ahora sí. nosotros en este proceso Ya. decidimos, forzado por esa Sí. realidad, Sí, trabajar en coalición. claro. Y hemos formado una coalición que Esa es la que José Fran ha Sí. encabezado. es una coalición Es el ideólogo José Fran. inicial de 8 Aunque se quiere partidos esconder. que se llama Juntos Podemos. Sí, muy bien. Y que evidentemente va a estar Le- reforzado le fue porque muy el bien mal en sector España. externo del Sí. presidente Fernández Sí, está participando. muy bien, Va a llevar candidatos muy bien. en Eso está muy la bien. lista de Juntos Podemos. Eso sí son decisiones políticas para dar respuesta. Es una tercera vía, está exacto, bien. una tercera Entonces, vía. Perfecto. Que es un grupo que va a terminar fusionado. Y como está Por lo que se ve. organizado, Está muy bien. y como está organizado, nosotros tenemos la confianza, tenemos, Sí. viendo las perspectivas de que en función de la candidatura que escojamos, Sí. evidentemente Así nosotros podríamos situarnos como la tercera fuerza después del PRM. Y cuidado, Pero eso era si se sino dividía a el nivel PLD. congresional y municipal. Eso era si no, se dividía, no. eso era si se O dividía sea, el por PLD. encima- Unido o no unido. La tercera. La tercera. dicen ellos. es. No, pero él dice cuidado. No, O sea, y cuidado que si No, se ¿cómo que descuidan, cuidado? entramos nosotros como Entonces, segunda somos fuerza. Segunda Imposible. fuerza y ustedes tercera. El pres- Excelente, bueno, el gracias, PRM va a Pellegrini. Pellegrini está crecido. muy bien. Yo creo que lo A que mí hay me gustaría que ustedes reconocer desplazaran al PRM. siempre a Pellegrín Castillo, a Vinicito, a Don Vincho, a todos ustedes, es su coherencia en su planteamiento. Eso no es, y su defensa En al el país. tema de la defensa del país, Eso es en el tema de la nadie. nacionalidad. Lo único que no tema- me gustó fue que ustedes dijeron que qué bueno que vos Menéndez opinó, porque Muy incoherente. Vamos a eso- hacer un eso- programa no- especial sobre eso. Ahora, sí le quiero decir, sí. Es verdad que quiero, soy Vinicito que yo- quiero cerrar, quiero Sí, cerrar, porque eso, nosotros que nos quejamos tanto de que los Estados Unidos quieren imponer quiero la cerrar, fusión, quiero entonces cerrar mi aceptábamos la- intervención con, y de un bandido como ese. con una invitación. Sí, sí. Hay Yo escribí, la charla. yo escribí una conferencia que la pronuncié recientemente, Sí. que es una propuesta política. Muy Es bien. una propuesta Ah, política sí, a todo el liderazgo del país. Al primero que se la entregué ya, se la envié, es al doctor Leonel Fernández. Claro.
Es una propuesta Fuerza Nacional Progresista. Ay, sí. Del muro por referéndum. Sí. Se la vamos a enviar a todos los actores políticos y nosotros aspiramos que la vamos a llevar a la discusión de Juntos Podemos, a que eso sea parte de la agenda, para que sea el pueblo dominicano el que decida por referéndum. Así mismo. El muro. El muro. ¿Y a dónde que lo van a hacer? Ahí hay una explicación en detalle. Yo a doña Consuelo, a Ángel como ingeniero, lo invito a que lea esa conferencia. Claro, a todos ustedes, léanla, porque ahí están los fundamentos políticos, ideológicos. El muro tiene que ser tecnológico y jurídico. Y físico también. Porque yo te voy a decir una cosa. Los países que mira, los países, mira. En el Carrizal hay un. Mira, los países. Ellos no han felicitado a Danilo y a Ricky Paulino. Óyeme. Y por ese Danilo, muro. Óyeme. Ese es el problema. Óyeme. Y Danilo le va a recibir. Pero Ángel, yo tengo que hacerle esta pregunta. Ángel es un mal entrevistador. Ustedes se sintieron aludidos. Ustedes se sintieron aludidos por el discurso de Danilo. Lo que pasa es que Ángel está Danilo le va a recibir el libro porque yo creo que dentro del discurso están ustedes. Perdón, Elizabeth, perdón. Cuando Danilo habla de agresividad verbal, campaña contra mi persona y mi gobierno, yo creo que ahí está también la fuerza nacional. Ustedes se sintieron aludidos. Ángel sabe, tiene un dolor porque Ángel apostaba en una apuesta que tiene conmigo Eso fue ahora que se me de que la reelección iba a ser impuesta. No, yo estoy derrotado. No, yo estoy derrotado. Y herida de vacaciones. Pero mi pregunta es honesta. O sea, si usted va a Palacio, Danilo lo recibe. Le va a recibir Mira, yo con el presidente. Mira, con el presidente Medina. Yo. ¿Te sientes aludido por el discurso de Danilo que dijo? Me maltrataron, me dijeron. Que ustedes. Ahora, él tiene que saber que él fue el que autorizó que se desencadenara un proceso sobre la Constitución. Porque sus actores principales, empezando por sus ministros de más confianza, se convirtieron en los promotores de una acción que era violatoria a la Constitución. Entonces, ¿qué pasa? Los propios hicieron lo de Leonel. Eso produce, toda acción produce una reacción, pero eso es parte de la política. Pero él dijo que mandó 3 emisarios con un mensaje. Gracias, patrón. Léanse la conferencia, porque la base celebre que usted triunfó, usted ganó. Usted ganó. Todavía. Ganó. Mira, todavía. Ganó la batalla, pero van a perder la guerra. Ganó la batalla, pero van a perder la guerra. ¿De quién pierden la guerra? Leonel Fernández no va a ser presidente. ¿Pero de quién es que ellos van a perder? De Danilo. De Gonzalo Castillo. Que sigue el PLD, ¿verdad?